gratitud poder estar en este lugar. Es un privilegio de verdad poder tener la bendición de tener un lugar donde congregarnos, de tener un lugar donde escuchar la voz de Dios. Por eso comienzo esta mañana diciendo que lo más importante para nosotros es que podamos disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón, nuestra mente, para atender lo que Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando la parábola del sembrador. Yo les había recomendado esta semana, lean la parábola del sembrador, no sé cuántos lo hicieron. Pero los que lo hicieron, entonces ya están más familiarizados con el tema. Pero los que no lo hicieron, pues lo vamos a leer. Tenemos tiempo, así que relájese ustedes esta mañana. Vamos a dejar de lado toda preocupación, todo lo que quedó pendiente allá. Hermano, Dios nos ha dado toda la semana para preocuparnos por lo nuestro, ¿sí o no? Madrugamos, nos acostamos tarde, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora es justo que le demos a Dios un tiempo, el tiempo que Él necesita para bendecirnos. Mateo capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer esta parábola para que ustedes puedan entender lo que Dios nos trata de enseñar. Dice: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcían las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y miren lo que dice este versículo: todo el que tenga oídos para oír, escuche y ¿qué más? Entienda. No es suficiente con escuchar, hay que entender. Y en el 19 está la explicación. Jesús da la explicación de la parábola. Dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y ¿qué dice? Y no lo entienden. Mire la importancia de entender. Dice: entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no dura mucho. En cuanto tienen problemas y son perseguidos por creer, la palabra de Dios cae. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas son perseguidos por creer. ¿Lo repetimos? Listo. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y ¿qué más dice? Y entienden. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque esto es muy importante. Oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Bueno, entonces la parábola del sembrador presenta una realidad preocupante. Yo no sé si usted la ha mirado así. Es una realidad preocupante, ¿sí? ¿Sabe por qué es preocupante? Porque de 4 partes, de toda la semilla que se siembra, solo una cuarta parte produce fruto, las 3 se pierden. Si usted sembrara 1 hectárea de café, se le pierden 3 partes y solo una le da fruto, ¿qué pensaría usted?
¿Es bueno? Es malo, es pérdida, es fracaso, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la semilla sembrada es la palabra de Dios, ¿sí o no? Es la palabra de Dios, eso está claro. Es la palabra de Dios que se predica, la que predicó Jesús y la que se siguió predicando hasta el día de hoy. De toda la palabra predicada, solo una cuarta parte está haciendo efecto. ¿Se da cuenta? Es solo una cuarta parte. A veces no meditamos en estas cosas, pero esta es una realidad. Ahora, si nosotros, si analizamos bien este resultado, analizándolo bien este resultado, así como se presenta aquí, entonces vamos a entender por qué el mundo está como está. ¿No es cierto que ahí está la respuesta? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la maldad crece cada día más? ¿Por qué la violencia se incrementa? ¿Por qué la maldad crece? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se está perdiendo. También podemos entender por qué la iglesia está como está. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia está como está? Porque si para la iglesia hay promesas de vida en abundancia, hay promesas de paz, hay promesas de tranquilidad, hay promesas de bienestar, hay promesas de salud, hay promesas las que usted quiera, pero no se hacen realidad. Las familias, ¿cómo están? ¿Cómo están las familias hoy? Hermano, las familias están en caos. Hay un caos, hay un descontrol total. La vida personal de cada ser humano no es como debería ser. Ahora, ¿a qué se debe esto? A que la palabra de Dios no está produciendo fruto en la vida de las personas. Es que la palabra de Dios se está perdiendo. Como alguien diría, se la está echando en saco roto. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. A veces nosotros le damos vueltas al asunto, ¿cierto? Nos volvemos analíticos de la situación. Bueno, ¿y por qué en el mundo hay tanta maldad? ¿Y por qué en la iglesia pasa esto? ¿Y por qué en mi familia está pasando esto? ¿Y por qué en mi vida personal pasa esto? Es bueno cuestionarnos, hermano, pero la respuesta está aquí. Es porque la palabra del Señor no se está teniendo en cuenta. Es porque la palabra del Señor no está tocando los corazones y haciendo el efecto. Si esto fuera así, entonces las cosas serían diferentes. Pero que Dios nos ayude para poder entender la importancia de la palabra. Vamos a mirar algunos ejemplos rápidos del efecto de la palabra en la vida de nosotros. ¿Cuál es el efecto? Y mire usted que cuando una persona realmente conoce la palabra y es bendecida por la palabra, no necesita nada más, absolutamente nada más. Juan 15:3, lo estamos mirando allí, Juan 15:3. Ese es el efecto de la palabra. Y miren ustedes la importancia de esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Cuál es el efecto de la palabra en la vida de una persona? Ser podado. La palabra podado es le quita las ramas que no están produciendo fruto, ¿no? Eso es podar, quitar lo que no sirve. Y la otra palabra es purificados por el mensaje que le di. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra purifica, la palabra limpia, la palabra solo deja en la vida de una persona lo bueno y lo malo es arrancado. Para eso está la palabra. ¿Sí? Para eso está la palabra. Otro beneficio está en el Salmo 119:99. Esto es dicho por David, el hombre que dice que tu palabra, dice, es más dulce que la miel a mi boca. Y él dice en el Salmo 119:99, dice: así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Y el 100 dice: hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido, ¿qué dice? Tus mandamientos. Ahora, la palabra nos hace sabios. ¿Sabían ustedes eso? Mira, el mundo está buscando la sabiduría en otros lados.
La gente invierte dinero, cantidades enormes de dinero para buscar sabiduría. Y claro, las personas se vuelven sabios en ciertas áreas de su vida, ¿no? Gracias a Dios por los médicos, por los abogados, por los científicos. Pero mire una cosa, ellos solamente alcanzan la sabiduría en cierta área de la vida, ¿sí? Pero lo que dice David aquí es que cuando una persona ama la palabra, cuando una persona se deja enseñar por la palabra, esa persona se convierte en un sabio en todas las áreas de su vida. En todas las áreas. Y no necesita ir a ninguna universidad. A veces nosotros nos menospreciamos, ¿verdad? Y nos sentimos pequeños frente a los que fueron a la universidad, hicieron la maestría, hicieron el doctorado, y qué pequeñitos nos sentimos nosotros frente a ellos. Hermano, nosotros tenemos la fuente de la sabiduría y podemos llegar a ser más sabios que cualquiera en este mundo. Pero para eso tenemos que amar la palabra. Y mire lo que dice el versículo, dice el 100, hasta soy más sabio que los ancianos. ¿Qué dice la gente por ahí? Hay un dicho, ¿no es cierto?, que dice que los ancianos saben por experiencia, ¿verdad? Dice, hay que oír a los ancianos porque ellos, por lo que han vivido, tienen experiencia, dice la gente, ¿verdad? Pero ¿qué dice David? Dice, una persona que ame la palabra, una persona que se deje guiar por la palabra, puede convertirse en una persona más sabia que los que han vivido 100 años solamente con estudiar la palabra. Y no importa si es niño, si es joven, si es adulto, no importa. En el momento en que decida obedecer, amar, estudiar la palabra, se va a convertir en una persona sabia. Ahora, ¿qué significa la sabiduría? Hermano, la sabiduría es diferente a la ciencia. La ciencia es el conocimiento. La ciencia es adquirir conocimiento. Pero la sabiduría es hacer y poner en práctica lo que he entendido. Es lo mismo que pasa con la palabra, ¿sí? Yo puedo conocer la palabra, ustedes conocen la palabra, pero estamos haciendo lo que dice la palabra. Si usted conoce la palabra, solamente tiene conocimiento, pero si usted vive de acuerdo a la palabra, es un sabio, porque sabio es el que pone en práctica lo que ha aprendido. Eso es sabiduría, ¿sí? Entonces, hermanos, son beneficios de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 21. Aquí hay algo importantísimo que encontramos en la palabra de Dios. Y gracias a Dios por esta palabra. Dice Santiago, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder ¿para qué? ¿Cómo termina esto? Para salvar ¿qué? El alma. Ahora, ¿qué trae la palabra a nuestras vidas? La salvación. Aunque nosotros decimos, sí, la salvación está en Cristo, eso es verdad. Hermano, pero ¿a través de qué conocemos a Cristo? A través de la palabra. Si usted no tuviera la palabra en sus manos, usted nunca hubiera sabido que Cristo es nuestro Salvador. Y nunca sabría cómo conducirse en el camino hacia la salvación. Entonces la palabra nos trae salvación. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 17. Miren la importancia que tenemos en las manos. O sea, es para que seamos conscientes, hermano, del regalo tan impresionante que Dios nos ha dado y que lo tenemos ahí. Y que no debemos menospreciarlo, ¿sí? Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es nuestra arma de defensa contra los ataques de Satanás. Hermano, ¿qué es lo que está buscando la gente hoy? La gente está buscando, sí, protección contra los ataques de Satanás. Hermano, y están haciendo cualquier cosa que les digan que hagan para que el enemigo no los toque, ¿cierto? Y todo eso es mentira. Sí, en estos días se hablaba con un joven que lo estaba atacando un espíritu, según él, ¿no es cierto? Un espíritu maligno que se le montaba encima y que lo ahogaba en las noches y que no lo dejaba dormir. Entonces, él dice, yo he hecho tantas cosas,
todo lo que me han dicho, lo he hecho, ¿sí? Cosas de esas tonterías que la gente dice, ¿no es cierto? Y nada ha pasado, ¿sí? Hermano, ¿por qué? Porque la única arma contra el enemigo es el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted se cubre con la espada del Espíritu, el enemigo jamás lo puede tocar. Pero una persona que no conoce la palabra, una persona que no sabe defenderse con la palabra, es una persona que está indefensa ante los ataques del enemigo. Hermano, por eso es que nosotros ya debemos dejar esa costumbre de tener la Biblia botada por ahí. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a tener algo tan importante? O sea, por ahí reducido a nada, ¿sí? Hay Biblias por montones. Están en los celulares, están en físico. Hermano, pero qué tristeza es darse cuenta de que solamente están por estar, ¿sí? Hay que aprender a manejar esa espada. Hermano, yo puedo tener aquí un fusil, puedo tener una ametralladora, pero si no la sé manejar, ¿de qué me va a servir? De nada. El enemigo puede tomar esa misma arma y matarme. Por eso necesitamos aprender a manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Isaías 55:10. Ahí encontramos otro beneficio de la palabra y me llama mucho la atención lo que dice. Léanlo con cuidado, por favor. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Qué bonito, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ese es el efecto de la palabra. Hermano, ¿y cómo algo que nos puede bendecir tanto va a estar tan descuidado? ¿Será que se puede? ¿Será que es justo? No es justo. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Leamos un poco más. Ustedes vivirán con gozo y paz. Oiga bien eso, gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Dice, donde antes habían espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Hermano, qué promesas tan maravillosas, ¿verdad? Habla de la paz, algo tan escaso en estos tiempos. Todo el mundo sufre de ansiedad, todo el mundo sufre de miedo, todo el mundo sufre de angustia, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos echando la palabra en saco roto. ¿Qué es lo que produce todo esto? Hermano, la palabra de Dios. Un ejemplo, así como la lluvia desciende sobre la tierra seca y así la tierra esté súper seca, cuando la lluvia cae, las semillas empiezan a brotar y hay nuevas plantas. Esa es la verdad, ¿cierto? Entonces lo mismo puede hacer la palabra. Mire, mi vida puede estar seca, mi vida puede estar, hermano, destruida, en mi vida no puede haber nada bueno, pero si yo tomo la palabra y creo en ella y avanzo sobre ella, entonces mi vida se convertirá en algo diferente. Es la obediencia a la palabra la que va a cambiar nuestra condición de vida. Es claro el ejemplo, ¿cierto? Lo mismo sucede con mi palabra cuando cae en corazones que la saben recibir. Entonces, hermanos, si no hay lo que Dios ha prometido en nosotros, es porque la palabra está pasando por encima de nosotros. Como si hubiera lluvia, ¿no es cierto? Pero solamente la escucháramos bramar por encima de nosotros, pero no cayera. Hermano, Dios quiere bendecirnos a través de su palabra. En ella está la vida, en ella está la salvación. Entonces la palabra fue enviada para producir fruto. Y es tan efectivo, hermano, como la lluvia cuando cae sobre la tierra seca. Sin la palabra de Dios, lo anterior es imposible.
¿Se dan cuenta ustedes de eso? Sin la palabra, la limpieza de nuestra vida no se da. Cuando usted no hace caso a la palabra, hermano, ¿cómo va a limpiar su vida? ¿Cómo? No hay salvación sin la palabra. No hay protección sin la palabra. Y tampoco hay fruto sin la palabra. ¿Qué es lo que produce el fruto? Es la palabra. ¿Sí? Ahora, pensemos un momento en esto. Reflexionemos sobre esta verdad. Si la palabra de Dios es tan importante, no es de extrañarse que el enemigo nos quiera alejar de ella. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? Pues si es tan importante la palabra para nuestra vida, hermano, el enemigo hará todo lo que pueda por mantenernos alejados de la palabra. ¿Sí? Esa es una gran verdad. El enemigo siempre tratará de hacer que esa palabra sea inútil en nosotros. La parábola del sembrador comienza diciendo, ya lo habíamos leído, 13:1, la semilla que cayó junto al camino, dice, representa a los que oyen la palabra pero no la entienden, y como no la entienden, viene el malo, o sea, el diablo, y arrebata lo que se ha sembrado, y la palabra se hace infructuosa, o sea, hace de cuenta que no ha escuchado absolutamente nada. ¿Quién es el que está ahí para quitar la semilla de la palabra sembrada? El enemigo. El enemigo. 2 Corintios 10:4-5, el apóstol Pablo nos advierte que hay, dice, espíritus malignos puestos, hermano, para distraernos. Usamos las armas poderosas de Dios, dice Pablo, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? A Cristo. Hermano, qué bueno que la palabra del Señor no tuviera obstáculos. Qué bueno que no hubiera un enemigo que estuviera intentando a cada instante arrebatar la palabra de la mente y del corazón de las personas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que debemos destruir todo obstáculo y arrogancia que impide que la gente conozca a quién, a Dios. Es una guerra contra el enemigo. Hermano, la gente cree, oiga bien, la gente cree que no estudia la palabra, que no va a escuchar la palabra simplemente porque está ocupada. ¿Sí? ¿Es así o no es así? No es que estoy ocupado, es que me salió esto, es que me salió lo otro, entonces por eso no pude. O es que estoy muy cansado. Hermano, eso es lo que nosotros creemos. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, usted verá si la quiere creer o no, eso no es verdad. Detrás de todo eso, hermano, hay una maquinación diabólica para alejarlo a usted de la palabra de Dios. Eso no es solo cansancio. Eso no es solo ocupación, hermano. Es algo del enemigo. Porque el enemigo no quiere que usted se alimente de la palabra. Él no quiere, hermano, que usted camine sobre la palabra. Él no quiere que usted entienda la palabra. ¿Y sabe por qué no quiere? Porque cuando usted no entiende la palabra, hermano, usted es presa del enemigo. Usted sigue siendo esclavo de las mentiras del enemigo. Por eso yo siempre ruego, como dice el apóstol Pablo, hermano, yo les ruego, les suplico, hermano, denle más importancia a la palabra. Métanse más en la palabra, ¿sí? Hermano, deje cualquier cosa que tenga que hacer, cualquiera, así le represente mucha plata, déjelo de lado, porque con la plata usted no va a poder llegar al cielo, mientras que la palabra de Dios va a salvar su alma. ¿Es así o no es así? Hermano, cuánta ignorancia todavía hay en la vida de las personas que creen que estudiar la Biblia es perder el tiempo. Que es mejor, hermano, ocuparse en algo que le represente ganancia. Hermano, qué engaño del enemigo. ¿Ganancia de qué? ¿Ganancia para qué? Para vivir unos días más en esta tierra que va a ser destruida al fin y al cabo. Por favor, hermanos, démosle más crédito a la palabra, ¿sí? Yo sé que hay personas, hermano, que pasan una semana y no miran la palabra, no la miran, ¿sí? Pobres almas, hermano, pobres almas. ¿Sí? ¿Qué más podemos
podríamos decir. Dan lástima, hermano. ¿Sabe por qué dan lástima? Hermano, porque el enemigo, hermano, los va a manejar como se maneja una marioneta. Y esa es la verdad. Entonces, hermano, la palabra nos alimenta, la palabra nos ayuda a crecer, la palabra nos ayuda a madurar, hermano. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. Son textos, hermano, que ya conocemos, pero que ahora necesitamos, hermano, traerlos a nuestra vida. Que el mensaje de Cristo dice: con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón que dice agradecido. Hermano, mire esa palabra, déjalo ahí por favor. Que el mensaje de Cristo dice: con toda su riqueza llene ¿qué? Sus vidas. ¿De qué tenemos que estar llenos nosotros, hermanos? Del mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje tiene que rebosar en nosotros, de tal manera que cuando usted aconseje, hermano, aconseje con la palabra. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien llega a pedirnos un consejo y nosotros ni siquiera sabemos qué decir? No, vaya donde el pastor, vaya que el pastor lo aconseje. Hermano, ¿por qué no podemos guiar a una persona si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas? Hermano, hijos que se están desviando del camino, pero los papás no saben, hermano, cómo guiarlos, no saben cómo aconsejarlos. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios en sus vidas, hermano, y terminamos siguiendo la corriente del mundo, terminamos haciéndole caso al vecino, al compadre que nos aconseja. ¿Para qué? Para llevarnos de nuevo al fracaso. Si la palabra de Dios llena nuestras vidas, tendremos palabra buena, tendremos consejo bueno para las personas que nos lo pidan, ¿sí? De lo contrario, ahora que se lo acepten o no se lo acepten, esa es otra cosa. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de llenarnos para poder bendecir a otros con la palabra de nuestro Dios. Según la parábola del sembrador, vamos a volver a esa parábola. Nosotros ya habíamos estudiado el domingo anterior con detenimiento la primera causa por la que la semilla se pierde, y es por falta de comprensión del mensaje, ¿cierto? Como no entendieron, entonces les dio lo mismo que no haber oído nada. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Y yo les decía, hermano, les ponía un ejemplo. No es lo mismo conocer la palabra que entenderla. El ejemplo que yo les colocaba era el siguiente. Una persona que tiene el vicio del cigarrillo, esa persona sabe que el cigarrillo es malo, ¿sí o no? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe? Porque en el paquete dice que el uso del cigarrillo es nocivo para la salud. Lo lee y lo sabe. Pero no lo deja. ¿Por qué no lo deja? Porque sabe, pero no entiende. Porque si comprendiera que el fumar lo va a llevar a la muerte, que le puede producir un cáncer de pulmón, entonces inmediatamente lo dejaría. Y también mencionábamos lo que dice, eso ya es para nosotros, lo que dice Lucas hablando del día del juicio. Dice: y como en los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice: comían, bebían, construían, vendían, compraban, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hermano, hoy estamos en las mismas. En la palabra del Señor dice que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Es así o no es así? La palabra del Señor dice que podemos perdernos, que podemos condenarnos, que existe el riesgo de condenarnos. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo por evitarlo? No, es mentira, eso se demora, todavía no viene, eso falta esto, falta lo otro, falta lo otro. Hermano, queriendo justificar nuestras acciones, justificamos nuestras acciones, pero en el fondo, hermanos, porque no entendemos nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y las personas que no le estén esperando se queden. Cuando se cumpla la palabra que diga, bueno, y dos estarán durmiendo en una cama, el uno se desaparecerá y el otro quedará. Y el que queda tocará, ¿no?, al lado de su cama,
y dirá, y bueno, ¿y el esposo? ¿Dónde está el esposo? Ahí se va a dar cuenta, hermano, ahí va a entender, pero ya es demasiado tarde, demasiado tarde, ¿sí? Hermano, aquí en la vida nos podemos equivocar y tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, pero cuando el Señor venga y las puertas se cierren, ya no habrá más oportunidad. Pero hay que entender que estamos a punto de irnos de este mundo. Tenemos que entenderlo, hermano. Así le dé miedo, así le asuste, hermano. Pero si le da miedo, con mejores veras, hermano, hay que corregir nuestra vida. Y hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Entender la palabra es entender el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sabe qué dice Jesús? La gente sabe entender el clima, dice, ¿no? Y un pasaje. Dice, cuando hay nubes negras en el cielo, la gente dice va a llover, pero cuando en el cielo está despejado, la gente dice va a ser verano. Yo pienso que la palabra entender debe ir demasiado unida y relacionada a creer, porque en muchos casos, por ejemplo, está diciendo el texto de los días de Noé, que alguien dice eso es mentira. Cuando alguien dice eso es mentira, es porque no cree, así de pronto entienda. Ejemplo del cigarrillo, de pronto puede decir, sí, el cigarrillo hace daño, pero, o saber algo, pero eso es mentira. Si yo conozco a Fulano tal que fumó toda la vida y duró 80 años, entonces hay que agregarle, entender solamente y creer. Eso es verdad. O sea, pero el entendimiento me produce fe. Cuando yo entiendo, creo. Pero cuando yo no entiendo, me da lo mismo que haya oído lo que haya oído. Entonces eso es cierto. Ahora miren, la segunda causa por la que la semilla se pierde está en Lucas 8:14, y vamos a mirar esta parte que es interesante, hermano, porque ya a estas alturas de la vida hay que permitirle a la palabra producir lo que tiene que producir en nuestras vidas. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan al que oye el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crece hasta la madurez. Ahora, ¿cuál es la otra causa? Bueno, la otra causa por la que se pierde la otra parte de la semilla sembrada, de la palabra predicada, son tres causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres causas? Una es las preocupaciones. Dos, las riquezas. Y tres, los placeres. Y vamos a analizar una por una. Preocupaciones. ¿Quién no tiene preocupaciones? Hermano, vivimos preocupados todo el tiempo, ¿no? Andamos preocupados, dormimos preocupados, comemos preocupados. Vivimos en la preocupación. Ahora, la Reina Valera dice, estos son los que oyen y se van. Y miren lo que pasa. Mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, o en cualquier lugar, oyendo la palabra, nos sentimos tranquilos, ¿cierto? Sí, porque cuando usted escucha que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios nos sana, que Dios nos bendice, que estamos seguros bajo la sombra del Omnipotente, usted se siente ¿qué? Tranquilo. Y gracias a Dios por esa tranquilidad. Pero al salir, el mundo comienza a bombardearnos con sus muchas cosas que hacen que esa paz que recibimos se pierda. ¿Es así o no es así? Qué bueno, ¿no es cierto? Que esta tranquilidad que nos provee la palabra mientras estamos oyéndola permanezca y la podamos mantener cuando estamos frente al problema. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermano, pero aquí tenemos que analizarlo bien. Las noticias trágicas. ¿Qué efecto tiene la noticia trágica en la vida de una persona? ¿Qué efecto tiene? Ansiedad, temor, angustia, ¿no es cierto? Por eso, ahora las personas recomiendan no oír noticias. No escuchen noticias, no vean noticieros. Porque ¿qué se ve en los noticieros? ¿Algo bueno? Muy poco. La mayoría de los noticieros traen noticias trágicas. Los comentarios negativos, las enfermedades, el clima. Ahora están diciendo que no va a llover hasta abril. Así dice, ¿no? Ahora, ¿qué
¿Qué pasa por su mente cuando escucha no va a llover hasta abril y vamos a seguir con este mismo clima hasta abril? ¿Qué impacto tiene eso en la mente suya o en la mente de las personas? Por Dios, es que ya no aguantamos una semana, lleva haciendo este calor y ya no lo aguantamos. ¿Qué sería de nosotros 2 meses? Y si nosotros nos enfocamos en esa realidad, la angustia se va a apoderar de nosotros, porque vamos a empezar a imaginar las cementeras secas, vamos a empezar a imaginar falta de agua, vamos a empezar a imaginar tragedia. ¿Es así o no es así? Ahora, eso es lo que dice acá. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones hacen a un lado la palabra y la palabra se hace infructuosa. Las enfermedades, ¿cierto? Enfermedades. Todo el mundo estamos temiendo lo peor, ¿sí? Que al vecino fulano le detectaron cáncer, ¿no es cierto? Y ya psicológicamente ya como que empiezo a sentir un dolorcito, yo no sé dónde, y no será que yo también lo tengo. ¿Sí o no? Ahora dicen que viene una pandemia peor que la del coronavirus. ¿Sí han escuchado ustedes esa noticia? Yo hablaba con un profesional de la salud y decía que están proyectando construir una clínica aquí en la Unión para prepararse, porque la pandemia que viene ahora es 20 veces más destructiva que la que pasó. ¿Qué siente usted cuando escucha eso? Angustia, ¿verdad? Preocupación. ¿Pero eso es lo que tenemos que sentir? No, de ninguna manera. Pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Ahora, todo pronóstico es malo. Todos los pronósticos son malos, ¿sí? Todo es malo. Y si nosotros nos enfocamos en lo que escuchamos, la angustia y la ansiedad se apoderarán de nuestras vidas. ¿Qué trae como resultado la ansiedad? De creer en todo esto: enfermedad física, angustia, problemas familiares, peleas, poner a unos en contra de otros. Hermano, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, lo que debemos hacer nosotros no es angustiarnos, sino que debemos pensar en las promesas de Dios. Esas promesas, hermano, que Dios nos ha hecho y que se mantendrán firmes, es lo que nos tiene que mantener a nosotros. ¿Es así o no es así? Mire, esa promesa de que Dios nos va a sostener por encima de cualquier adversidad que hoy estamos escuchando, tiene que irse con nosotros afuera. Y cuando usted escuche, hermano, de que viene la enfermedad, de que vienen los grupos subversivos a dañar, hermano, eso tiene que ser contrarrestado con lo que la palabra del Señor le dice a usted, que hay protección sobre su vida, que ninguna plaga tocará su morada y que ninguna peste podrá hacerle daño a su vida. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Hermano, pero lo sabemos. ¿Quién no sabe el Salmo 91? ¿Quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El que habita la sombra del Altísimo morará. El que mora, como es que dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y qué bonito, ¿verdad? Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi libertador. Dice, ¿no? Dice, ninguna plaga tocará tu morada. Nada, absolutamente nada. Dice, caerán a tu lado 1000 y al otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces, ¿para qué leemos esa promesa si la vamos a echar al tarro de la basura? ¿Para qué leemos esa promesa? Esa promesa tiene que salir a relucir cuando nos veamos frente al peligro, ¿cierto? Ninguna de la enfermedad que yo mandé a los egipcios, dice la palabra, vendrá sobre ustedes, porque yo soy su sanador. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Y por qué tememos por las enfermedades? ¿Por qué? Hermano, lo que yo les decía, el enemigo es experto en hacernos dudar de la palabra para llenarnos de angustia y desesperación. Tememos por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a temer por nuestros hijos? Hay promesas para ellos. ¿Hay promesas o no hay promesas?
¿Por qué vamos a temer por la comida, o por el vestido, o por la bebida? Si el Señor dice que Él a sus hijos no les hará faltar ni comida, ni vestido, ni bebida. Nada. ¿Por qué tememos por eso? ¿No será que estamos echando la palabra en saco roto? Claro que la estamos echando en saco roto. Pero no es culpa de la palabra. ¿Es culpa de quién? De nosotros. Podemos vivir tranquilos, podemos vivir, hermano, en paz. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición asegurada. Yo estaba leyendo un pasaje, me encontré un pasaje muy interesante, no lo tengo aquí, pero para que ustedes lo lean, se los dejo de tarea. Números 23 y 24, Números capítulo 23 y capítulo 24, si quieres anótelo por ahí, para que lo leas esta semana. Bueno, en Números 23 y 24 les cuento un poco la historia. Dice que había un rey que se llamaba Balac, ¿no? Un rey Balac, que quiso maldecir al pueblo de Israel. Números 23 y 24, 2 capítulos. Entonces llamó a Balaam, un profeta malo, para que maldijera al pueblo. ¿No? Esa es la historia. Y dice que, bueno, este profeta fue y sacrificó unos bueyes, unas ovejas, ¿no es cierto? Hizo un sacrificio para maldecir al pueblo de Israel, y nada que caía la maldición sobre ellos. Este rey le pagó, le dio dinero para que los maldijera. Y él esperando la maldición y no veía nada, entonces lo llamaba y le decía: hey, ¿qué pasa con esa maldición? Yo la estoy esperando. Volvía y lo enviaba, 3 veces lo envió. Pero mire usted, leamos un momentico en Números, leámoslo porque lo tengo por aquí. Número capítulo 23, versículo 8. El Antiguo Testamento, Números 23, 8. Miren lo que le dice este profeta malo al rey que le había pagado. Dice: pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Ahora, dice el versículo 19. Mire lo que dice el 19. Dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar, o alguna vez prometió sin cumplir? Qué hermosa palabra, hermano. Si usted no la recibe, hermano, y no se deja bendecir por esta palabra, hermano, ya no hay nada que lo pueda bendecir. No hay nada. ¿Y sabe qué pasó? Nunca pudieron maldecir al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios desata una bendición para alguien, nadie, ni todos los demonios, ni todos los brujos, ni todos los malignos pueden revertir, hermano, el efecto de esa bendición. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo cumple, hermano, hasta el último día de su existencia. Amén. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que Él cumple no solo por nosotros, sino por Él mismo. Por Él mismo. Dice: yo tengo que cumplir por mí mismo, porque yo he empeñado mi palabra. Y si yo no cumplo, yo no sería Dios. Entonces, ¿por qué tanto miedo a la enfermedad, a la muerte, al peligro, a la escasez? Hermano, si Dios ha decidido bendecirnos, y esa bendición nadie nos la podrá arrebatar, nadie, hermano. Así usted ve a sus hijos descarriados, hermano. Esos hijos no van a vivir descarriados toda la vida. No. Esos hijos van a venir a los pies de Cristo, hermano. Van a venir. ¿Por qué? Porque el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Es palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Dios nos ha prometido, hermano. Aunque a veces Él nos permite tiempos de prueba, pero que usted tenga una prueba no significa, hermano, que Dios haya decidido hacerlo a un lado. Dios cumplirá su promesa, hermano. Y sabe, hay algo alentador que dice, la palabra dice que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Hermano, Dios es Dios y Él nunca será infiel. Él será fiel a sus promesas y Él las cumplirá.
Así que no importa el verano que venga, no importa la violencia que haya, hermano, Dios ha prometido guardarnos y Él lo hará, gloria al Señor, porque Él lo hará. Él lo hará, mis amados. Entonces, para nosotros hay promesas de bendición. Lean estos 2 capítulos, no se les olvide para que tengan bien clara la idea, ¿no? ¿Cómo voy a bendecir? Dice el profeta, ¿cómo voy a maldecir a quien Dios ha decidido bendecir? ¿Qué está diciendo? La bendición que Dios dio no se va a poder revertir, nadie. Hay gente que le tiene miedo a la brujería. Yo no sé si ustedes de los que le tienen miedo a la brujería. ¿Qué hay que la brujería que yo no sé qué? No le tengan miedo a esto, hermano. ¿Acaso el diablo es más poderoso que Dios? A usted le pueden hacer 1000 brujerías, pero nada le va a llegar, nada. Absolutamente nada, hermano. Y al que le llega es porque cree en eso. Y al creer, abre puertas. ¿Sí? Para nosotros hay promesas de bendición, hermano. Y si el mundo se acaba, que se acabe, ¿sí o no? ¿A usted le da miedo que se acabe el mundo? ¿A quién le da miedo que se acabe el mundo? A mí no. A mí no me da miedo que se acabe el mundo. Hay personas que les da miedo, ¿no? Del fin del mundo. Estos días alguien me decía, están pronosticando 3 días de tinieblas sobre la tierra, 3 días de oscuridad. Yo no sé qué tan cierto sea, pero que ahora en este año van a haber 3 días donde no va a haber luz. ¡Qué miedo! ¿Cuál miedo? Hermano, ¿sabe qué significa eso? Significa que el tiempo de nuestra partida está cercano. Amén, está cercano, hermano. Y que si se acaba el mundo, mejor. Mejor que se acabe el mundo, hermano, ¿sí o no? ¿Sabe por qué mejor que se acabe este mundo? Porque así vamos a recibir la herencia del mundo nuevo que Dios tiene para nosotros. Hermano, ¿a quién le gusta? O sea, es que estamos muy amañados aquí, ¿o qué? Yo no estoy amañado aquí. Yo estoy aquí porque tengo que estar. Pero yo no estoy amañado en un mundo así como está. No, hermano. Dios dice que está preparando un lugar para nosotros. ¿Es así o no es así? Yo me voy, ustedes no se preocupen, les digo a los discípulos, yo me voy a prepararles un lugar a ustedes. Y cuando esté listo, yo voy a venir y los voy a llevar para allá. Hermanos, imagina el lugar que nos está preparando Dios, ¿se lo alcanza a imaginar? Pues la palabra del Señor habla de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo, hermano, de irnos de aquí? ¿Cuál es el miedo? Si no vamos a ir a un lugar malo, vamos a ir a un lugar bueno. Vamos a ir a un lugar donde no hay temor, donde no hay angustia, donde no hay nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se escucha por todos lados en las personas y aún en los cristianos? Quejas, ¿cierto? Por todos lados se escucha ¿qué? Quejas. Que el sol calienta mucho. Hermano, que la violencia, que el peligro, que la escasez, que la gasolina sube, bueno, tanta cosa, ¿no es cierto? Quejas y quejas. Ahora, yo le digo una cosa. Si usted está tan amañado aquí, pues no se queje. ¿Sí o no? No se queje. Pues si le gusta tanto este mundo, entonces ¿para qué se queja? Hermano, pero si no está amañado aquí, hermano, no hay problema, porque Dios tiene un mundo nuevo para nosotros. Por eso yo quiero invitarle esta mañana a que no pongamos la mirada ni nos hagamos expectativas sobre las cosas de la tierra. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque este mundo no va a cambiar para bien. ¿O usted espera que este mundo cambie para bien? Si lo están esperando, pues estamos equivocados. Porque la palabra del Señor es clara y dice que el mundo cada vez se acerca más a la destrucción. Dice que la maldad, ¿qué dice? ¿Va a bajar? No, va a aumentar. Y si la maldad aumenta, todos vamos a sufrir. Entonces, ¿cómo es que estamos esperando? Ahora, los pastores que están prometiendo días buenos, es que lo mejor está por venir. Sí, lo mejor está por venir, pero no aquí. Aquí no, allá. Ah, no, pero lo mejor está por venir. Ya usted está, que recibe el carro último modelo, está que llega a la casa yo no sé dónde. No, hermano. Eso no es verdad. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, los tiempos finales, y eso lo tenemos que entender por todo lo que está viviendo. Hermano, ¿usted cree que esto que está pasando con el calor, hermano, esto ya no estaba profetizado? Claro que estaba profetizado. Yo no sé si usted ha leído, pero Isaías dice
que en los últimos tiempos el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Lean, está en Isaías, 7 veces más. Ahora, ¿hace cuánto se dijo eso? Hace cientos de años, miles de años. Y hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo. Así que esto va a seguir empeorando. Pero no se preocupen. No se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene algo mejor para nosotros. Entre más rápido se destruya esto, más rápido recibimos nuestra herencia. ¿Sí o no? Más rápido recibimos nuestra herencia. Hermanos, yo tengo mis hijos, yo no quiero que mis hijos sigan aquí corriendo el peligro que están corriendo. Los que están criando hijos pequeños, ¿no? Por Dios, ¿qué les espera? Nada, ya no hay dónde meterlos, porque por todos lados hay riesgo, hay peligro. Entonces, dice Pablo que la tierra gime, la tierra gime esperando ser liberada. La tierra quiere ser liberada. Nosotros también deberíamos pedirle al Señor que ya seamos liberados de este sistema, hermano, tan mal. La esperanza que debe mantenernos tranquilos y seguros no es la esperanza de un cambio en este mundo, sino la esperanza de un cambio de mundo, de este mundo a un mundo nuevo, al mundo que Dios. Y miren, yo quiero que miremos esto, por favor, permítanme 5 minutos más. Primera de Corintios 5, 19 y 20. Este es un texto, hermano, que a mí me impresionó mucho cuando yo lo entendí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. El apóstol Pablo, un hombre sabio, y mire lo que dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Sí lo entienden? Tremendo, ¿verdad? Y mire lo que dice el 20. Por cierto, dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Volvamos al 19, porque quiero que se quede en la mente. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Su esperanza en Cristo es solo para esta vida? ¿A qué se refiere esto? Hay personas que buscan a Cristo, pero para que les solucione los problemas de esta vida, ¿no? Para que los sane, para que les dé ayuda económica, para que les solucione los problemas aquí, de los hijos, solo para aquí. Señor, ayúdame, dame la casa que quiero, dame el trabajo que quiero, dame esto, solo pensando en lo de aquí. Y mira lo que dice Pablo: si su esperanza en Cristo, si usted busca a Cristo solo para que le solucione los problemas de esta vida, usted es una persona digna de lástima, pobre, aquel que solamente busca a Cristo para que le solucione las cosas de aquí. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sí puede solucionar las cosas de aquí. ¿Sí o no? Sí puede. Mire, yo creo que usted debe conocer casos de personas enfermas, desahuciadas, ¿no? Que fueron sanadas por un milagro. Personas que ya estaban desahuciadas y Dios las sanó. Ahora, Dios hizo una obra para esta vida. Pero si esa persona realmente no se convirtió a Cristo y no lo aceptó como salvador de su vida, ¿de qué le sirvió que hubiera sido sanada de cáncer o de una enfermedad grave y hubiera podido vivir unos años más? ¿De qué le sirvió? De nada. Porque al fin, hermano, tiene que morirse. Se va a morir. Entonces, hermano, tenemos que buscar a Cristo, o sea, por algo más que por lo de esta vida. Más que por lo de esta vida. ¿Sí? Y ese es el problema, hermano. Que nos enfocamos solo aquí, solo en lo de aquí, sabiendo que lo de aquí va a ser destruido. ¿Por qué tanto afán, hermano, en comprar, en vender, en construir, en acomodarnos aquí, hermano? Si un día de estos va a llover fuego del cielo y todo lo que existe va a ser quemado. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Hermano, entonces, el versículo 20 dice: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de nuestra gran cosecha. ¿En qué debemos pensar nosotros, hermano? En que vamos a resucitar como Cristo resucitó. Ese tiene que ser nuestro objetivo número 1. Aquí no vamos a estar toda la vida. Aquí no vamos a vivir eternamente. De aquí nos vamos a tener que ir tarde o temprano. Y vamos a ir a un cielo nuevo y a una tierra nueva.
Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el que pone la mira en las cosas de la tierra va a terminar decepcionado. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de la tierra cada día están empeorando. Pero el que pone la mira en las cosas del cielo, hermano, va a tener fuerzas para vivir, porque lo que Dios ha prometido es real y es hermoso. Y quiero que finalicemos este mensaje leyendo Apocalipsis capítulo 21. Leámoslo solamente, porque es claro. Mire lo que dice del cielo nuevo y la tierra. Esa es la herencia que vamos a recibir. Para allá es que nos vamos a ir, mis amados. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. ¿Cuál es el primer cielo? Desapareció, pero lo reemplazó un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice el 2: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. ¿A quién se refiere cuando habla de la novia? A la iglesia, nosotros. 3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. 4: Él les secará todas las lágrimas de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. Donde hay llanto, donde hay tristeza, donde hay muerte y dolor, ahora aquí hay todo eso. Pero en ese cielo nuevo no habrá nada de esas cosas. Y dice el 5: el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de ¿qué? De confianza. Nunca lo dude, porque es verdad. Nunca lo dude. Y dice el 6: también dijo: todo ha terminado, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero mira lo que dice el 8, ahí termina: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Hermano, así como es hermoso el lugar que Dios nos ha ofrecido, ¿a quiénes? No a los cobardes, no a los que se dejan amedrentar, no a los que se dejan sacar del camino, a los que se mantienen firmes. Dice: así como es hermosa la herencia que vamos a recibir, es terrible también el lugar donde van a ir todos estos que aparecen aquí. Hermano, pero nosotros no debemos pensar en esto. Pensemos en lo anterior, no en esto, porque esta no es nuestra herencia. La herencia es un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, pero finalizo con esto: dele valor a la palabra, por favor. Dele valor a la palabra. No tenga la palabra de Dios como algo insignificante en su vida. La palabra de Dios es todo para nosotros. Estúdiela. Trate de entenderla, pídale al Espíritu Santo que le dé revelación sobre esa palabra. Y entre más la estudia, las promesas se meterán en su alma, en su mente y en su corazón, y usted comenzará a vivir sobre la palabra, por la palabra y no por lo que pase afuera en el mundo. Entonces, ¿hay razón de preocuparnos? No hay razón de preocuparnos. Si yo me muero ahora, ¿de qué me voy a preocupar? Yo voy a ir a un lugar mejor. Si el Señor viene esta noche, ¿de qué me voy a preocupar? Voy a ir a un lugar mejor, a menos que usted no esté seguro, ¿no? Si no está seguro, ahí sí no le garantizo nada. Hermano, pero si usted no está seguro, no hay problema. Usted se puede asegurar de una vez, ¿cierto que sí? Arrepentámonos, pidámosle perdón a Dios y empecemos a caminar sobre lo que dice la palabra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Que Dios nos lo bendiga, mis amados. Gracias por escuchar. Y la Biblia dice que la fe es por el oír. No deje que el mundo, con sus problemas, hermano, desplace la palabra que Dios nos ha dado.
vaya tranquilo. Trate de vivir, de tener una semana bendecida, hermano. No le dé espacio en su mente a los comentarios, a las mentiras del enemigo. Viva en bendición, porque para eso hemos creído en nuestro Dios. Señor, gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque es un desafío grande que tú nos haces, Señor, esta mañana. Padre, y yo sé que esta palabra nos la estás dando porque la necesitamos, Señor. Porque es oportuna, bendito Dios. Hoy tenemos que volvernos a la palabra, Señor, con mayor interés y mayor afán, Señor, porque estamos viviendo los tiempos finales. Gracias, Señor, por lo que vemos, que tal vez no es agradable a nuestros ojos y a nuestros oídos, pero es una muestra, Señor, de que el tiempo de la redención está cercano, Señor. Y hoy levantamos nuestros rostros, levantamos nuestra cabeza, porque el día de la redención está cercano, Señor. Permítenos vivir estos últimos tiempos, Señor, confiados, tranquilos y seguros en ti, soberano Dios. En el nombre de Jesús. Amén.